Juan XXIII tuvo la iniciativa de renovar la iglesia. La misa era aún de espaldas y en latín. Se convocó a un concilio para que la iglesia estuviera atenta a los signos de los tiempos, de qué manera Dios hacía oír su voz y marcaba el camino a seguir en el camino de la evangelización. Helder Camara, obispo brasileño, junto a otros 15 obispos de América Latina, Asia y África, redactaron el mensaje a los pueblos del Tercer Mundo, donde se sentaron las bases del nuevo movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Ellos denunciaban la explotación de los pueblos subdesarrollados, la cuestión social y reclamaban al Vaticano por esto. En 1968 se hizo en Medellín, Colombia, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Los obispos expresaron en los documentos de Medellín el convencimiento de que el signo de los tiempos era la pobreza, la opción por los pobres. Luego se publicó la Teología de la Liberación, donde profundizó el espíritu de Medellín. Se dijo allí: la revolución está en los pobres, es allí donde Dios se manifestaba. Proponía que las ideas fueran comunitarias, que los sacerdotes acompañaran a los pobres en sus acciones, sin sotana si fuera necesario. La Iglesia se fracturó en dos: una vertiente de curas y laicos conservadores que continuaron bendiciendo armas, apoyando a los poderosos, y por otro lado, curas renovadores apoyados por jóvenes que hacían un activo trabajo en barrios carenciados y villas miserias, fractura que continuó durante la dictadura. Muchos de los jóvenes que trabajaban en las parroquias con estos sacerdotes comenzaron a participar en agrupaciones políticas del peronismo de izquierda, centros de estudiantes, partidos de izquierda y organizaciones guerrilleras. Militancia política, estudiantil y religiosa se encontraba entremezclada con límites no muy definidos. Pironio, en Mar del Plata, presidente del CELAM, se convierte en el obispo de los jóvenes. Su carisma los impulsa a comprometerse activamente con los más necesitados. Entonces Pironio influenció o motivó a algunos otros sacerdotes. Sin dudas, ¿no? Vos fíjate que en la historia de nuestra diócesis de Mar del Plata, que el año que viene cumple 60 años de la formación de la diócesis, esos 3 años, que son cuantitativamente poco, influyeron notablemente, ¿no?, en la vida de los sacerdotes, de los jóvenes, de las religiosas, ¿no?, de toda la iglesia marplatense, ¿no? La figura, me dice, bueno, realmente Pironio es un santo, ¿no? Y las personas que viven a fondo el Evangelio, casi sin quererlo, solo viviendo, van sembrando una buena semilla, ¿no?, en la vida de las personas y de las comunidades. Él nos quiso mucho, él quería a los jóvenes y no se cansaba de decirlo, y estuvo muy cerca nuestro todo el tiempo. Yo jamás, y los testimonios, jamás escuché de Monseñor Pironio algo que tuviese que ver con la violencia ni con nada. Era completamente un hombre de paz, absolutamente de paz, un hombre como corresponde, encarnado totalmente en el Evangelio y con el progresismo social que podía significar el Evangelio, pero jamás nada que rozase siquiera alguna cuestión que tenga que ver con la violencia, nunca. Nosotros, no violencia. Evangélicamente, no violencia. Cocamachi fue una persona muy cercana, muy de la iglesia y muy cercana a Monseñor Pironio. Fue detenida y asesinada por una facción de la derecha universitaria llamada en ese momento CNU, Concentración Nacional Universitaria. Respecto de la ida de Pironio, que fue, si no me equivoco, en septiembre del 75, yo no lo calificaría tanto como un exilio, ¿no?, sino como una coyuntura donde él recibe un llamado de quien no solo lo conocía, sino que lo admiraba mucho, que era el Papa de aquel entonces, actualmente beato Pablo VI, que lo llama para una responsabilidad importantísima a nivel mundial, ¿no? Pironio va como encargado de un organismo del Vaticano que coordina y anima la vida pastoral de todas las congregaciones religiosas del mundo entero, ¿no? Desde eso, a unirme con los jóvenes que había convocado Monseñor Pironio,
Él nos había convocado cuando asumió la diócesis en el año 72, en la misa de programación, dijo, entre todo lo que dijo, yo recepcioné: a los jóvenes les voy a pedir que se ocupen de los pobres y de los otros jóvenes. Y bueno, y ya estaban andando algunos grupos, pero a partir de ahí empezaron a formarse más grupos y a tomar cuerpo el movimiento juvenil. Yo sabía que en la parroquia Santa Ana, donde en ese momento estaba el padre Dolga Mayo, ayudó a muchas personas que en ese momento estaban perseguidas, desde el silencio y desde el servicio, y sabíamos que a muchos les brindó la palabra, tanto perseguidos como familiares de perseguidos. En la capilla de Santa Ana era una capillita, él era albañil, mi padre, y se jugó, porque nos dio un espacio, no teníamos donde juntarnos, en nuestras casas era peligroso también, de manera que él se jugó y nosotros entrábamos como a misa, y después él nos hacía pasar un cuartito chiquitito, y después el padre Justosi nos permitía reunirnos en la escuela San José. Justosi estuvo varios años en esta casa, integrando a la comunidad religiosa junto a otros sacerdotes. Él llega a esta ciudad en el año 79-80 y permanece en esta casa acá de San José hasta el año 87, donde después lo trasladan y se hace cargo unos años en la Colegio La Sagrada Familia del Puerto. En los años que estuvo acá, 79-80 hasta el 85-86, él acompañó mucho la pastoral y el trabajo de los grupos juveniles que en esa época estaban y que hoy también continúan, como por ejemplo en El Pequeño Mundo, donde nos acompañó varios años como asesor y haciéndonos vivir o abriéndonos la cabeza para ver que en la Argentina se vivían una realidad oficial y otra que iba transitando por otro lado, que no era la oficial en esos años. Mi papá y mi mamá son desaparecidos. El padre Justosi estuvo en Sagrada Familia. Y ahí él, obviamente, acompañando todas estas realidades, acompaña a mi familia. Fue teniendo varios gestos así de acompañamiento. También de un trabajo muy comprometido, muy solidario, muy también callado en función de preservar a las personas que eran perseguidas, que eran buscadas, para ayudarlos a preservarlas, a que no las encuentren, a ayudarlas de distintas maneras. Como testimonio de sacerdote y de persona es que ha sido una persona muy íntegra, que se la ha jugado en función de hacer acciones concretas para ayudar a las personas que lo necesitaban. Y a nosotros acá en la parroquia, a los jóvenes, te digo, como decía al principio, nos acompañó siendo asesor en las distintas actividades que hacíamos como grupo juvenil, pero también ayudándonos en nuestra formación como jóvenes. La militancia social, política y religiosa fue diezmada por el terrorismo de Estado. Silvia Filler, estudiante; Coca Maggi, Laura Godoy, catequista. Son algunos de los nombres de muchos que corrieron la misma suerte. Fueron asesinados. Durante la dictadura, las carmelitas cobijaron a una secretaria del juzgado durante la noche de las corbatas. No sabemos a quiénes salvó el padre de Olga Mayo ocultándolos en el Palomar, ni a quiénes Enzo Justosi ocultó en la carpintería del Colegio Tabelli. Pocos pudimos saber del padre Pedro de Jesús Obrero, apodado el cura subversivo.
Lo valioso de este proyecto fue dar a conocer la historia de aquellos que amaron hasta dar la vida.